Internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión, de la televisión autonómica de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En esta jornada de jueves 22 de febrero nos encontramos en la capital de España, a los pies de la estatua de Cervantes, en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados. Vamos a realizar una serie de entrevistas, 3 en concreto. Y en primer lugar, la del día de hoy es al diputado del Partido Socialista, Pedro Casares Ontañón. Seguidamente vendrá una entrevista también a un representante del Partido Popular, Félix de las Cuevas, y también a Emilio del Valle. Lo primero que vamos a hacer en esta jornada, como decimos, de jueves 22 de febrero, es conocer cuál es el quehacer diario de un diputado en concreto, de Pedro Casares Ontañón, diputado por Cantabria, aquí en el Congreso de los Diputados. Así pues, no se pierdan esta entrevista aquí en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, capital de España, en la carrera de San Jerónimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te importa que te llame nada en un rato? Es que ahora nos van a hacer una entrevista. Han venido unos compañeros desde Santander para hacer una entrevista aquí en el Congreso de los Diputados y nada, te llamo en cuanto terminemos, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Queridos internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión, como les hemos comentado al principio, en el día de hoy, jueves 22 de febrero, estamos en el Congreso de los Diputados, en uno de los salones de la Cámara Baja del Poder Legislativo Español. Son 5 los escaños, 5 los diputados que tiene Cantabria en el Congreso de los Diputados. 2 del Partido Popular, Félix de las Cuevas y Javier Noriega, 1 por parte de Vox, Emilio del Valle, y 2 diputados por parte del Partido Socialista, la de Solórzano, Noelia Cobo, y quien nos acompaña en el día de hoy, Pedro Casares Ontañón. Pedro, muy buenos días. Muy buenas. Gracias por recibirnos en esta casa. A vosotros por venir al Congreso de los Diputados, que es la casa de todos y de todas. En primer lugar, aparte de que venimos por conocer cuál es el quehacer diario, cuál es su cometido en esta Cámara, cuéntenos un día normal suyo, ¿en qué consiste? Bueno, pues la verdad que un día normal, y mi equipo lo sabe muy bien, tenemos muchísimo trabajo porque tenemos que compaginar la actividad propia del Congreso de los Diputados, la asistencia a plenos, a comisiones, pues con las reuniones con muchísimos colectivos, organizaciones empresariales, sociales, sindicales, pues que quieren reunirse con el Partido Socialista. Por ejemplo, además yo tengo la doble condición, ¿no?, de miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y el portavoz del área económica y diputado por Cantabria. En cuanto a diputado por Cantabria, estos últimos días, ¿no?, hay que hacer mucho de esa actividad. Pues por ejemplo, hace unos días me reuní con las organizaciones sindicales que representan a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en Cantabria, que reclaman mejoras en sus condiciones con las que el Partido Socialista está de acuerdo. O por ejemplo, visité los talleres de Nueva Vida con esa nueva marca Berris, que están impulsando pues un proyecto de ropa socialmente responsable. O en este mismo Congreso de los Diputados, José Luis, pues me he reunido con los comités de empresa de importantes empresas de Cantabria. Estoy pensando, por ejemplo, en las principales empresas de Campó, en Ferroatlántica o en los trabajadores y trabajadoras de Aspla. Y además, por ejemplo, esta semana, en la parte más de actividad
como portavoz de Economía, pues he mantenido un desayuno con el Club Estrategos, me he reunido con el presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, algunas de las principales empresas de telecomunicaciones como Orange o Huawei, y por ejemplo el lunes viajo a Barcelona para participar en el Mobile World Congress, que es el principal congreso o feria pues, de las telecomunicaciones, ¿no? En fin, muchísima actividad que a veces yo sé que no se ve, pero la tenemos. Bueno, precisamente venimos por eso. Es su segunda legislatura en el Congreso de los Diputados. Llegó aquí antes de la legislatura actual, que es 2019-2023. En estos momentos, ¿en qué trabaja usted? Bueno, pues en la parte más legislativa tenemos muchísimos proyectos de ley y, como bien decías, la legislatura anterior ya tuvimos mucha actividad. Por ejemplo, leyes tan importantes de las que fui ponente, pues fueron la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, la Ley de Emprendimiento, la Ley de Startups, la Ley General de Telecomunicaciones, la reforma de la Ley concursal, y ahora estamos trabajando ya en nuevos proyectos en esta legislatura, por ejemplo, en una proposición de ley que ahora estamos tramitando como proyecto de ley, que es garantizar el acceso de toda la ciudadanía, vivan donde vivan, entornos rurales o población mayor, el acceso a los servicios bancarios, ¿no? Pues por ejemplo, esa es una iniciativa que ahora estamos trabajando en el Congreso, o ya tenemos la vista puesta en los próximos presupuestos generales del Estado. Pues por ejemplo, yo he sido ponente de todas las leyes de presupuestos que el gobierno de Pedro Sánchez ha elaborado. Bueno, si le parece, vamos a entrar directamente en materia. Como secretario que es usted de Política Económica y Transformación Digital del Partido Socialista, además es usted portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados. La pregunta es obligada. ¿Cuál va a ser la situación económica que vamos a tener en España este presente año 2024? ¿Qué perspectivas ve usted? ¿Cómo lo atisba? Bueno, yo creo que para responder a esa pregunta, José Luis, es muy importante cómo hemos terminado 2023, ¿no? Ha sido un buen año para la economía española. España, por ejemplo, ha crecido un 2,5%, 5 veces por encima de lo que han crecido los países de nuestro entorno. Hemos conseguido controlar la inflación en el entorno del 3% y bajando la inflación de los alimentos. O España en 2023 ha creado 800.000 nuevos puestos de trabajo netos, ¿no? Yo creo que ese es el punto de partida para qué va a pasar en 2024. Las perspectivas económicas son razonablemente buenas en un contexto de incertidumbre global. España va a seguir creciendo. Todos los organismos internacionales sitúan el crecimiento de España por encima del 1,6-1,7%. Eso es el doble que la media de los países de la eurozona. Vamos a seguir teniendo la inflación en el entorno del 3%. Llegamos a tener más de un 10%, lo recuerdo, o en 2024 va a ser un año en el que vamos a seguir creando empleo. Y esto es muy importante para la gente que nos escucha, ¿no? Que podamos como país seguir avanzando hacia ese objetivo que tenemos desde el Partido Socialista y desde el Gobierno, que es que avancemos hacia el pleno empleo y que este empleo sea de mayor calidad. Por cierto, Pedro, no sé si, ya que está usted en el Congreso de los Diputados, no sé con qué frecuencia habla usted con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez, y si es así, no sé qué le contará, qué nos puede decir a nosotros. Bueno, cuando uno habla con el presidente del Gobierno tiene que saber que tiene que hablar para lo importante, ¿no? Yo creo que siempre tuve claro que la relación con el presidente del Gobierno tiene que ser fluida, pero para lo importante, ¿no? Al presidente pues tengo la suerte de verlo todas las semanas, participamos juntos en las reuniones de la Ejecutiva Nacional del PSOE y todas las semanas también aquí en el Congreso de los Diputados, y hablamos de las cosas más importantes, de las cosas muy importantes para Cantabria, proyectos estratégicos de los de región, cosas que son imprescindibles que el Partido Socialista haga, y pues también a veces pues cuando la actualidad manda algunas cosas, ¿no? Típicas por WhatsApp que comentamos, pues porque al final pues compartimos muchas preocupaciones, y también esa generación que se formó, pues en el caso suyo y mío, pues en el entorno del estudio de la economía. Ambos somos profesores de universidad, ambos somos doctores en economía, nos metimos en la política local muy jóvenes, él en el Ayuntamiento de Madrid, yo en el Ayuntamiento de Santander, en fin, una vida recorrida juntos, y por tanto compartimos también muchas inquietudes. Bueno, señor Casares, no se nos vaya por las ramas, porque aquí hay enjundia como para que nos cuente cosas. ¿El presidente del Gobierno conoce los problemas de Cantabria?
Fíjese, no solo los conoce, sino que está afrontando las soluciones a los principales problemas de Cantabria. El presidente los conoce a la perfección, es el presidente que ha venido muchísimas veces a Cantabria, le hemos visto mucho por allí siendo presidente del gobierno, y luego ha pasado de las palabras de otros gobiernos a los hechos, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo quizás más importante de lo que Pedro Sánchez ha hecho como presidente del gobierno, que era dar respuesta a una de las principales reivindicaciones de la región, que es el pagar la deuda histórica de nuestro Hospital Valdecilla. Con Pedro Sánchez este año pasado, 2023, hemos acabado definitivamente con la deuda del hospital, con ese ingreso a las arcas de Cantabria de 33 millones de euros, y al final nos dan una foto clara. El Partido Socialista ha pagado, en los gobiernos del Partido Socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez, hemos pagado el 70% de las obras de Valdecilla. Yo creo que esa es la foto de la importancia que nosotros hemos dado siempre a los problemas de Cantabria y a algo tan importante como la salud. A partir de ahí, todos los grandes proyectos de Cantabria con Pedro Sánchez están en marcha, José Luis. Bueno, vamos a ver, el día 23 de julio del pasado año ya se celebraron elecciones generales. Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y vamos a decirlo así, juntando otra serie de fuerzas políticas, llegaron a la presidencia del gobierno actual. ¿Cuál hubiera sido la diferencia si Alberto Núñez Feijóo hubiera sido presidente del gobierno? A su juicio, ¿cuál hubiera sido la diferencia? Bueno, pues fíjese, hay muchísimas diferencias, ¿no?, entre que gobierne Pedro Sánchez o que gobierne Feijóo. Entre otras, y una muy importante de calidad democrática, es que hemos evitado, gracias a un gobierno del PSOE, un gobierno de la extrema derecha del Partido Popular con Vox, que sobre todo lo que nos va a permitir tener un gobierno del Partido Socialista es poder seguir avanzando en derechos, oportunidades y en libertades. Y en cosas concretas, pues fíjese, en estos primeros meses de este nuevo mandato del presidente Sánchez, pues hemos hecho algo tan importante como cumplir con ese compromiso de revalorizar las pensiones. Con el PSOE suben tanto como suba el IPC, este año 2024 un 3,8%, y con el PP estaban al 0,25%, y así hubieran seguido. Un pensionista de Cantabria, que hay 145.000 en Cantabria, con Pedro Sánchez tiene un 29% más de pensión y sabe que siempre se van a revalorizar con el IPC. O un segundo ejemplo, ¿no? En estos primeros meses de esta legislatura, Pedro Sánchez ha vuelto a subir el salario mínimo interprofesional un 5%, hasta los 1.134 euros. Desde que Pedro Sánchez es presidente, el salario mínimo interprofesional, que lo cobran 2,5 millones de personas en España y 25.000 en Cantabria, ha subido un 54%. Para que nos entiendan los telespectadores de Cantabria Televisión, 400 euros más cada mes, ¿no? Yo creo que son dos ejemplos muy concretos de la diferencia entre que gobierne el PP o que gobierne el PSOE. Mire, yo le voy a ir con otro caso concreto. Este pasado sábado un tren sale de Santander y va a dirección Liérganes y se queda 2 horas en un puente detenido. Los pasajeros no saben qué va a suceder, el maquinista se acerca y dice que no se alteren, que no va a pasar nada. Ese es un caso concreto. Pero le he puesto un ejemplo, y es que los ejemplos en Cantabria, y usted lo sabe, en el caso de los trenes, son diarios. Sí, y además yo comprendo y comparto el malestar de los usuarios de la red ferroviaria de cercanías en Cantabria, y precisamente por eso, cuando llegamos al gobierno en el año 2018, nos pusimos a trabajar para solucionar el problema de la red. Sé que mientras duran las obras, pues hay muchos inconvenientes, pero cuando termine todo nuestro plan de cercanías para Cantabria, con una inversión superior a los 1.000 millones de euros, la red va a funcionar perfectamente. Y fíjese, esta misma semana, en el debate que decían que si los trenes entran o no por los túneles, con el Partido Popular o con Íñigo de la Serna como ministro, este problema no lo tenían, lo recordaba muy bien Óscar Puente, porque el Partido Popular no encargó ni construyó ningún tren en todos los años de gobiernos del Partido Popular. Nosotros nos comprometemos, este mismo lunes comienzan las obras para construir esos trenes, a que en 2026 estén ya los nuevos trenes, y mientras que llegan esos trenes, la red ferroviaria de cercanías va a ser gratuita para todos los usuarios. Me ha alterado usted el guión, pero no hay ningún problema. Esta misma semana, en sesión de control al gobierno, Óscar Puente adelantó, quien fuera alcalde de Valladolid, el ministro, que va a estar en Santander dentro de
unos días, cerca del puerto de Santander, polígono de Raos, etcétera. Y yo no sé si a usted le pitan los oídos o le pitan al ministro, pero Íñigo Fernández, senador por Cantabria, esta misma semana, hace unos días, comentaba las ausencias que hay en cuanto a Cantabria se refiere. Hablaba del tercer carril en la A8, hablaba de la autovía A73, hablaba de los Tornos, hablaba de la Pasiega. ¿Cómo avanzan las infraestructuras? Bueno, yo creo que aquí también los datos y los hechos son claros. Todos los grandes proyectos que Cantabria tenía pendientes con el Estado están en marcha con un gobierno del Partido Socialista. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la mejora integral del desfiladero de la Armida, el acceso al puerto de Santander, el tercer carril hacia Polanco, o dos proyectos que son una larga reivindicación de Cantabria y han avanzado con un gobierno del PSOE en Madrid y un gobierno del PSOE en Cantabria, que son el MUPAP y la Pasiega. Ningún otro gobierno, ni siquiera el de Cantabria, han puesto dinero para estos dos proyectos. Los 22 primeros millones de euros para el MUPAP los ha puesto el gobierno de España, o los 22 primeros millones de euros para la Pasiega los ha puesto el gobierno de España. Por tanto, los datos demuestran las mentiras del Partido Popular. Bueno, por cierto, esta misma semana el diputado diputado al Parlamento de Cantabria, Alejandro Liz, estaba comentando que tampoco es muy seguro o que quieren conocer la seguridad del ministro de Cultura acerca de la inversión en el MUPAP. No sé si usted tiene algo que contar o no. Yo creo que lo mejor ahí es el dato. 22 millones de euros ha puesto ya el gobierno de España. Más compromiso que ese. Bien. Vamos a ver, cambiamos de tercio, si le parece. Y nunca mejor dicho, la expresión, nunca mejor expresada. Es usted una persona que tiene orígenes en el mundo rural de Cantabria, zona de Liébana, Potes, etcétera, que por cierto, la miel de sus familiares la he podido probar, la he podido comer y está exquisita. ¿Los agricultores ganaderos tienen razón? Fíjese, yo creo que tienen razón en muchas de sus reivindicaciones. Creo que tienen razón en muchas de sus reivindicaciones y además es un sector que, como bien decías, José Luis, conozco bien, no solo por la miel de mi hermana. Mi tía tiene un queso extraordinario, queso Baró, que se hace también en Liébana. Mi abuelo ha trabajado en el campo toda su vida hasta que se jubiló y todavía sigue, porque tiene 93 años y alguien no se desvincula de eso. Pero este gobierno ha hecho muchísimo por el sector del campo, es el gobierno que más ha invertido en estos momentos de duras dificultades del campo, en más de 4.000 millones de euros de inversión directa del gobierno de España en el campo, pero yo creo que aquí hace falta colaboración de todos, de todas las administraciones públicas y también defender, pues como ha hecho este gobierno, la política agraria común en Bruselas. Por cierto, la política agraria común la ha gestionado toda esta etapa el Partido Popular Europeo y por tanto en esa línea vamos a seguir y estoy convencido que en poco vamos a ver ese acuerdo del Gobierno de España con las principales organizaciones agrarias para seguir apostando por el campo español. Vamos a relajarnos un poco, aunque al final entraremos ya en otra materia. Si uno de los motivos por los que hemos querido acercarnos hasta el Congreso de los Diputados, el público, la ciudadanía en general, seguimos las sesiones, se ve por televisión, ¿cómo son sus relaciones? ¿Cómo son las relaciones de Partido Popular con Partido Socialista, la bancada suya? ¿Es cierto que hay alguna animadversión, si es que la hubiera? ¿Cómo son las relaciones? Bueno, yo creo que al final en televisión, pues todos cuando intervienen en la tribuna del Congreso a veces exageran en sus intervenciones. Las relaciones son buenas, especialmente con los diputados de Cantabria. Pasamos muchísimas horas juntos, transporte, avión, esperas en los aeropuertos y luego compartimos muchas preocupaciones por nuestra tierra, ¿no? Probablemente desde puntos de vista diferentes, pero yo creo que todos los que están aquí pues trabajan por su tierra. Y yo siempre he tenido una máxima, lo decía Ramón Rubial, un histórico presidente del Partido Socialista, que lo primero es España, lo primero son los españoles y después el PSOE. Yo también lo creo, lo que también creo es que el PSOE es quien mejor defiende los intereses de mi tierra o los intereses de España, ¿no? Pero yo creo que en definitiva, y un ejemplo también muy concreto, la legislatura pasada se aprobaron más de 215 leyes, más de la mitad se aprobaron con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Por tanto, hay a veces mucho ruido, pero también hay muchos acuerdos. Bueno, dos conclusiones, dos preguntas ya para terminar la entrevista, y una de ellas, si no quedaría coja. Señor Casares, si no le pregunto por la amnistía, esto no puede ser, no nos podemos ir hasta Santander sin conocer su impresión. ¿La amnistía es necesaria, a su juicio, tal y como está propuesta?
Fíjese, yo creo que no, el debate en torno a la amnistía no debería ser solo un debate sobre si amnistía sí o amnistía no. Y fíjese que creo esto que hasta el propio Feijóo lo sabe, y lo hemos visto estos días. Si por Feijóo fuese, hubiese concedido indultos y amnistía. El problema es que con el acuerdo de Vox no se lo permitía, y lo hemos sabido pues con esa conversación que tuvo con 16 periodistas que demuestran pues todo ese relato mentiroso del Partido Popular. Aquí creo que lo importante es si queremos avanzar hacia la reconciliación y hacia la convivencia con Cataluña, y yo a eso digo que sí. Y desde que gobierna el Partido Socialista, las cosas con Cataluña están mucho mejor. Y ese es el camino del reencuentro, el camino de avanzar juntos y el camino de tomar decisiones valientes que hagan que España y Cataluña tengan un futuro en común. Ya para concluir, el motivo por el que nos hemos acercado aquí es porque es un trabajo positivo el que se realiza desde el Congreso de los Diputados para el conjunto de la ciudadanía. Está usted en su segunda legislatura, 2019-2023. ¿Con qué se conformaría usted? ¿Cuál sería su objetivo para conseguir un mundo mejor desde aquí, desde el Congreso de los Diputados? Bueno, pues yo me conformo con algo que se dice rápido, pero no es fácil, ¿no? En que después, cuando uno echa la vista atrás de lo que ha hecho, pues entre todos y entre todas hayamos dejado un mundo mejor a las generaciones futuras. Creo que en buena medida lo estamos consiguiendo, también en España. Hoy España tiene más derechos laborales, más oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, tenemos más empleo, y yo creo que ese es el camino, ¿no? Y en particular me gustaría que todos los grandes proyectos que estamos desarrollando, que tienen que ver con Cantabria, pues sigan su curso y que se culminen muchos de ellos en esta legislatura. De lo mismo que hemos hecho, por ejemplo, con el pago de Valdecilla, que esta pueda ser la legislatura en la que por fin tenemos todas esas inversiones de la red ferroviaria, por ejemplo, de cercanías en Cantabria. Yo creo que al final, si con nuestro trabajo podemos hacer una Cantabria, una España y un mundo mejores, nosotros estamos más que recompensados. Pues muchísimas gracias por recibirnos y gracias por su tiempo, Pedro Casares. Muchísimas gracias y sobre todo enhorabuena por esta iniciativa de que vengáis al Congreso de los Diputados, que es vuestra casa. Muy bien. Iniciativa que continuará con una próxima entrevista a Félix de las Cuevas, el diputado del Partido Popular, y también a Emilio del Valle, diputado de la formación Vox. A todos ustedes, gracias por estar ahí. Nosotros hemos querido venir al Congreso de los Diputados, a la capital de España, a la carrera de San Jerónimo, para que vean cómo se trabaja desde esta Cámara. A todos ustedes, internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión, buenas tardes.